Bueno, muy buenas noches para todos. Veo que ya por aquí vamos llegando diferentes personas. Está Patricia, Lisette, Alberto, Marta Bernal, Rocío Castillo, Esperanza, Antonio, Andrea y muchos más. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Quiero iniciar dando la bienvenida a este live, que es un espacio que abrimos desde Colectivo Aquí Ahora, SAPS y Executive Forums. Para nosotros es realmente importante continuar acompañándolos en este momento que estamos pasando y ver que a pesar de todo este revolcón que estamos viviendo en nuestras vidas, seguimos teniendo la esperanza y el ingenio y las herramientas y todo con lo que contamos como seres humanos para apoyarnos en estos momentos. Entonces, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Heidi Farías, soy psicóloga, practicante de Hatha Raya Yoga y hago parte de esta hermosa familia de psicólogos hace ya bastante tiempito, con experiencia en temas de abordaje, tanto con jóvenes como con adultos. Y entonces, nada, para mí es realmente un gusto estar aquí presente compartiendo con ustedes. Entonces, cuando nosotros como equipo comenzamos a pensar qué temas serían importantes para comenzar a abordar en este momento que estamos pasando, no sé, pensamos en diferentes temas, pero a veces es difícil, ¿no? Definir cuántos y cada tanto, porque los seres humanos necesitamos de muchas cosas. El día de hoy quiero compartir con ustedes ciertos tips para abordar el estrés. Digamos que a manera de experiencia personal, un poco lo que he venido dándome cuenta o que nos hemos venido dando cuenta es que el estrés a veces está como en todas partes, ¿no? Entonces, desde el lenguaje, más o menos nuestro 20-30% del lenguaje todo el tiempo es, tengo estrés. ¿Qué te pasó hoy? No, tengo un estrés tenaz. Al final del día, ¿cómo estuviste? No, con mucho estrés, pero bien. Entonces es como que la palabra estrés poco a poco se ha vuelto del común, ¿no? Y entonces la pasamos un poco así a la ligera porque ya la hacemos, o sea, es como normal que nosotros padezcamos de estrés, ¿no? Y entonces, en la medida en que nos damos cuenta de eso, vamos a mirar y nos devolvemos a diferentes estudios y vamos a encontrando que sí, que tal vez sí es algo que nosotros lo hemos interiorizado y que lo hacemos parte de nosotros. Desde mi experiencia personal, yo inicié a aprender de este tema. ¿Por qué? No precisamente porque yo tuviera muchas habilidades para afrontar el estrés. Cuando yo inicié a aprender de esto fue precisamente porque tenía algo que me agobiaba, yo no sé qué era, y que para mí era algo que se salía de control. Entonces, luego de probar diferentes técnicas, diferentes cosas, me vine a dar cuenta mucho tiempo después que yo estaba haciendo todo lo que no se debía hacer, ¿no? Entonces tenía una cosa mental ahí donde yo quería ser perfecta en muchas cosas y, y cuando uno quiere percepción absoluta, es muy difícil no caer en el estrés. Es como si yo misma le abriera la puerta y le dijera al estrés, venga, entre aquí por esta puertica que yo le acabo de abrir. Estoy sintiendo ciertas inseguridades, quiero ser perfecta y además de todo, quiero hacer todo eso en poco tiempo. Bienvenido estrés a mi vida. Entonces, eso era lo que a mí me estaba pasando. Hice muchas cosas, ¿no? Entonces, me inscribí a varios cursos, comencé a tomar lecturas, no sé, lo conversaba un montón de veces, pero dentro de todo eso que yo hacía, había algo fundamental que se me estaba olvidando y era el tema de tratarme con amor. Entonces, dentro de todo esto que yo vine aprendiendo, también hice lecturas sobre cómo está el tema del estrés en Colombia. Entonces, sí, Heidi Farías es muy ñoña, entonces tomó lecturas sobre estos estudios. Entonces, lo que yo vine a encontrar es que el Ministerio de Salud
por allá en 1997, hizo un estudio sobre salud mental donde encontró diferentes variables importantes a trabajar dentro de la población colombiana. Entonces tomó una muestra grandísima, gigante, donde trató de encontrar los colombianos sobre qué era lo que más padecíamos, ¿no? Entonces ahí estaba como temas como la depresión, la ansiedad, bueno, diferentes temas de salud mental estaban ahí. Pero en este estudio vino a aparecer lo que se llamó el estrés. Y entonces de esta gran muestra representativa salió que el 23% de la población padecía de estrés y al parecer esto había desencadenado otro tipo de enfermedades, ¿no? Y entonces ya solo no tenían estrés, sino que también tenían hipertensión, también sufrían de una depresión aguda, también estaban sufriendo de migrañas, también estaban sufriendo de gastritis, también estaban sufriendo, bueno, de un sinnúmero de cosas, de hipertensión. Entonces empezaron a darse cuenta que el estrés era algo muy, muy importante. En este mismo año, Semana sacó un artículo que me llamó la atención porque nombran el año 2020. Cuando yo lo leí, yo dije, vamos a ver si llegamos al 2020 y tienen razón. Y este año me doy cuenta que parece ser que sí. Entonces, en este artículo de Semana del 97 decían, estamos preocupados porque el 23% de la población aqueja de diferentes dolencias debido al estrés y es probable que si esto evolucione, para el año 2020 el estrés será la enfermedad más popular y más prominente de este año. Y entonces llegamos al 2020 y pues, ¿qué estamos padeciendo? Parece que sí, ¿no? Además que todo lo que nos está ocurriendo con todo el tema del aislamiento y demás, es una incertidumbre total que nosotros aún no hemos podido aprender a vivir con este tema de la incertidumbre. Avanzando en la lectura, entonces me doy cuenta que en el 2017, un estudio más reciente, también del Ministerio de Salud, también de salud mental, evalúan también el estrés. Y entonces, si en el 97 era más o menos 9 millones de personas sufriendo de estrés, ahorita encontramos que en el 2017, de su análisis de variables y demás, de grupos poblacionales referentes y representantes, el 29% de la población está padeciendo de síntomas de estrés. Pero ¿qué me pareció interesante de este artículo? Y es que ya no solo se fija en los adultos, sino que también se fija en jóvenes y niños. Y entonces menciona que jóvenes y niños están viviendo en situaciones que les generan estrés. Y por ende también desencadenan todo este tipo de enfermedades. Entonces ahí es como un llamado de atención que realmente hay que prestar, como lo nombro redundantemente, atención a esto, porque en el diario vivir estamos diciendo como sí, el estrés, hay estudios que dicen que hay estrés. Y si yo miro redes sociales y demás, encuentro muchos posts y encuentro muchas ideas de cómo podemos afrontar el estrés. Pero a veces lo que hacemos es que cogemos el celular y miramos y pues ahí se quedaron las ideas si no las practicamos. Entonces, un poco el día de hoy es que podamos revisar desde entes que son concertados en su investigación científica qué es el estrés. Luego vamos a hacer una transición a mirar de manera biológica cómo nos afecta y cómo cambia nuestro cuerpo en un estado de estrés. Vamos a mirar también un poco la diferencia de el ritmo de la vida, ¿no? Cómo ha cambiado el tema cultural, lo que era antes y lo que es ahora. Para luego mirar ciertos tips como adultos y como niños que nos ayuden a afrontar el estrés. Esto lo vamos a tratar de la manera más simple posible. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a hablar del tema biológico. Resulta que cuando nosotros hablamos de estrés, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Ellos que son tan juiciosos y que cuando uno quiere saber algo se dirige a la Organización Mundial de la Salud, explican que el estrés se manifiesta cuando yo como ser humano
estoy aquí y acá hay una situación que está de frente mío y yo en cuestión de segundos la evalúo. Entonces, mi hemisferio izquierdo, que es sagaz en emitir opiniones e ideas y raciocinios, actúa en cuestión de segundos, ¿no? Y entonces en esos segundos, si la evaluación arroja que yo no poseo las herramientas óptimas para afrontar este estrés, es posible que le envíe ciertas señales a mi cerebro reptiliano, que tiene la habilidad de ponerme en atención y en la alerta, para que desencadene ciertas hormonas. Y entonces, ahí viene la diferencia. Cuando yo activo mi cuerpo, por ejemplo, no sé, se me ocurre haciendo ejercicio, fitness, zumba, algo que me da mi alegría, entonces yo produzco estas hormonas deliciosas que son la serotonina y la oxitocina, que me suben y me hacen sentir muy bien, de manera muy placentera. Pero cuando yo estoy en esta situación de estrés, precisamente, bueno, en algunos sí, esto no es la generalidad, pero en lo más genérico, generalmente no producimos estas hormonas deliciosas, sino que producimos algo que es cortisol y seguramente muchas otras más. Pero digamos que ahorita no vamos a entrar en un entorno médico o más especializado en de demás nombres. Entonces generamos cortisol. ¿Y el cortisol qué es lo que viene a hacer en nuestro cuerpo? El cortisol actúa básicamente en nuestro sistema parasimpático. Nosotros tenemos dos sistemas, parasimpático y simpático. Entonces, el sistema simpático es aquel que hace que yo involuntariamente, perdón, haga las cosas, ¿no? Entonces, si yo estoy respirando, si mis intestinos están en su trabajo, si yo estoy haciendo ciertas cosas de las cuales yo no tengo conciencia plena, eso es el sistema simpático. Pero aquí lo que yo estoy haciendo de mover mis manos, dar ejemplos, hablar, eso lo hace el sistema parasimpático. Entonces, cuando ocurre toda esta reacción, ¡pum! Cortisol. Enviemos todo el símbolo de alerta y de atención a nuestro cuerpo para que responda rápidamente a esto que me está pasando, ¿cierto? Entonces ahí toda mi presión arterial se activa. ¿Por qué? Porque yo necesito que llegue sangre rápidamente a todas mis extremidades, ¿cierto? Para poderme mover rápidamente. Entonces, se genera una tensión, que eso es lo que podemos llamar como un estrés positivo, que me permite dar una respuesta rápida. Es decir, que si yo estoy pasando la avenida y viene un bus de frente y yo hago un análisis rápido, pues ocurre todo, cerebro reptiliano, cortisol, músculos activados, ¡pum! Brinco y me salvo de que el bus me estrelle, ¿cierto? Entonces, eso es un momento de estrés positivo. ¿Qué es lo que viene a pasar un poco con el estrés negativo? El estrés negativo es aquella sensación de amenaza que yo estoy sintiendo, pero yo no lo hago solo para responder rápidamente, sino que lo hago para respuesta y la mantengo, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando vienen todas estas dolencias. Yo quisiera invitarlos a que, no sé, cuando terminemos este live, en algún momento que tengan disponible, hagan el ejercicio de mantener su mano de una manera relajada, sin tensionar músculos, que la mantengan así un minuto y se den cuenta qué pasa con su mano. Si después reacciona cansada, reacciona bien, sin ninguna dolencia. Luego de esto, quiero pedirles el favor que la empuñen y hagan mucha, mucha, mucha fuerza durante un minuto, toda la fuerza que puedan hacer. Así, súper, súper tensionado el puño. Y luego de que pase este minuto, pueden relajar su mano y sentir qué es lo que le pasó a la mano. ¿Será que cuando estuvo un minuto sin hacer tensión, pues igual, ¿no? Súper relajado. Pero en el momento en que el puño estuvo totalmente cerrado, ¿qué le pasó? ¿Sufrió cansancio? ¿Sufrió agotamiento? Muchas de las veces cuando termina el día, y si no sé, si yo sé que tengo un trabajo donde estoy sentado frente a un computador, o un trabajo donde precisamente no es que yo alce pesas y demás, sin embargo llega la noche y yo me cuestiono o me pregunto, no hice nada, pero estoy tan cansado, pues a lo que le pasó al cuerpo fue exactamente lo que le pasó
a nuestro puño. Nuestro puño así cerrado, per se, parece que no estuviera haciendo nada, pero esta fuerza continua ahí mantenida genera un cansancio. Y entonces, ¿qué es lo que le viene a pasar al cuerpo cuando sucede todo este tema del cansancio, todo este tema de las tensiones que nosotros no damos cuenta? Pues así como lo explicaba, esta sensación de querer reaccionar rápidamente y que hasta nuestra tensión arterial se afecta. ¿Qué es nuestra tensión arterial? Que aquí está nuestra arteria y por aquí está pasando una irrigación de sangre cuando estamos tranquilos, pero cuando necesito que esa sangre llegue más rápido a nuestras extremidades, pues la arteria hace una presión para que la sangre se mueva a muchísima mayor presión. Y eso genera un desgaste. Eso genera que el cuerpo pierda energía, pues energía que ha invertido en mantener esta tensión. Entonces, biológicamente, eso es lo que comenzamos a ver qué pasa. Y digamos que el ritmo de vida ha cambiado, ¿no? Entonces, nuestros antepasados para poder sobrevivir, dices en el paleolítico, bueno, en estas eras que realmente nunca me aprendí muy bien los nombres, pero en estas eras donde los seres humanos tenían depredadores detrás, depredadores con colmillos y garras, que nosotros teníamos que salir al mundo a cazar para podernos salvar. Nosotros, nuestra inteligencia biológica, desarrolló este mecanismo de acción que me permitiera a mí dar una solución rápida para salvarme, que un dinosaurio me diera un mordisco en el hombro o me comiera entero, ¿no? Entonces, esta solución es viable para ese tipo de cosas. Lo que hemos visto es que los estresores que son externos han venido cambiando, ¿no? Y entonces ahora son más estresores simbólicos, porque si yo voy al supermercado, a menos de que viva en un entorno rural o no sé, donde salió una noticia la otra vez que leí que había un león en un parque, pero eso no pasa muy frecuentemente. Si yo voy a salir, yo precisamente no llevo mi cuerpo preparado para salvarme de un depredador como un león, ¿no? Pero sí tengo otros estresores que tienen que ver un poco más con lo simbólico, que tienen que ver un poco más con el tema de nuestras seguridades, tiene que ver con lo que nosotros queremos, con nuestras expectativas, tiene que ver con lo que nosotros soñamos y si eso se siente amenazado y no tenemos unas herramientas para afrontar esa amenaza que nosotros estamos ahí como que sí, yo voy a pasar esto, pero es que yo como que no me sé este tema y me siento amenazado porque aquí va a pasar algo tenaz si yo no lo resuelvo rápido. Entonces yo voy a mantener esa sensación de estrés prolongada un mayor tiempo. Entonces aquí no es solo el tema de la seguridad, no es solo el tema de si yo me siento amenazado de cierta manera en el trabajo, si me siento amenazado porque voy a perder matemáticas, si me siento amenazado porque voy a perder el semestre, sino que también es una amenaza social. Entonces, actualmente estamos enfrentando distintas cosas, cosas que de pronto un joven o incluso, no sé, cualquier persona. Un ejemplo, subimos una foto a Instagram y entonces si para mí es muy valioso recibir cierta representación social o recibir cierto elogio del mundo por esta foto que yo estoy subiendo y resulta que la subí y ha pasado una hora y no he recibido los likes que yo considero deba recibir, puede ser que al no tener estas herramientas para afrontar al estrés, pues caigo en estrés. ¿Por qué? Porque en este momento no es el dinosaurio quien va a acabar con mi vida, pero sí es la simbología social que está terminando con mi vida social o con la expectativa que yo tengo sobre ello. Entonces, digamos que el estrés es algo que en el ritmo de la vida actual sí tiene una injerencia bastante importante y es algo que nos agobia y nos tiene ahí día a día. A veces no sabemos si tenemos estrés o tenemos ansiedad. Pues quiero contarles, porque ansiedad es otra cosa, de esto no se trata en live, pero ansiedad es otra cosa que está ahí como remanente, ¿no? Entonces uno a veces desde el lenguaje dice, no, tengo estrés, estoy como ansioso, ¿sí? Un poquito, para ver la diferencia entre estrés y ansiedad, es que el estrés
tiene que ver con que nosotros tenemos claridad cuál es el factor estresante, es decir, qué es lo que me estresa, ¿no? Y generalmente es algo externo. Como lo vengo explicando, es una amenaza que está afuera que yo evalúo, ¿sí? Y lo tengo totalmente claro. Por ejemplo, hoy tengo estrés. Sí, tengo estrés porque tengo que presentar este trabajo para el día de mañana y me lo informaron hoy a las 8 de la noche. Entonces yo identifico mi factor estresante y es presentar el trabajo y no alcanzar, ¿cierto? La ansiedad tiene un poco más que ver con el miedo. La ansiedad tiene un poco más que ver con las emociones, ¿sí? Y entonces a veces cuando yo estoy ansioso no tengo total claridad de por qué tengo esta ansiedad. Ahora, que la ansiedad puede ser resultado del estrés o pueden presentarse al tiempo, ¿sí? Dependiendo, no todas las personas reaccionamos de la misma manera ante las situaciones. Entonces, ahí está todo esto con lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no? Y entonces nosotros nos movemos como fichas de ajedrez, sabiendo que el estrés está ahí, que hay cosas que nos preocupan y que hay muchas cosas para hacer. Entonces, ahí es cuando precisamente, y en este momento de aislamiento en el que nosotros estamos viviendo, muchas de las cosas que nosotros pensamos que ya se habían solucionado, es posible que vuelta y despierte, ¿sí? Y es totalmente normal. Es totalmente normal porque como lo hablaba al inicio, querer estar en la perfección, querer cumplir tiempos estipulados para ciertas cosas, a veces no es tan sano. Y más ahora que estamos en un momento total de incertidumbre, donde entendemos que estas cosas pueden salir a la luz y que pueden llevarnos, y si nosotros realmente no tenemos la conciencia de todo aquello que nos genera en nuestro cuerpo biológicamente, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, pues puede ser que le podamos estar dejando la puerta en nuestras ventanas abiertas, como lo decía, al estrés con total libertad. Entonces, es aquí donde nosotros como adultos, como niños, como jóvenes, desde la práctica de diferentes técnicas, podemos hallar ciertas soluciones que podamos ir encontrando. Digamos que desde técnicas como el mindfulness, como la práctica consciente de estar en el aquí, en el ahora, la práctica del yoga, nosotros podemos tomar herramientas muy, muy valiosas que para mí, digamos, tienen algo que es transversal a todo ello y me atrevo a mencionarlo, y es que nosotros, ¿cómo nos estamos tratando a sí mismos realmente, no? Cómo nosotros como padres estamos transmitiendo sentido a nuestros hijos. ¿Será que si yo me siento a hacer un ejercicio de respiración consciente, pero lo hago sin embargo con toda la atención del mundo, será que este tiene la misma funcionalidad que si lo hago con un propósito de transmitir sentido a mis hijos? Entonces, ahí hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas que vamos encontrando que cada uno per se es necesario, comience a conocerse a sí mismo, porque técnicas, libros, ideas, hay muchísimas, pero el libro sobre ustedes mismos lo tiene ¿quién? Ustedes mismos. Entonces les invito a una práctica consciente. Y es aquí donde, antes de comenzar a dar los tips, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la puedo ir mirando aquí por el chat. Y si sé la respuesta, la revisamos, si no, la estudiamos. Bueno, entonces es aquí como todas estas herramientas que nosotros vamos revisando y adquiriendo, es importante comenzar a atarlas a nosotros mismos. Nosotros cómo estamos viviendo la situación. ¿Qué creencias tengo sobre mí? ¿Será que yo creo que yo soy una persona valiosa que puede pasar estas cosas? ¿O por el contrario, será que yo creo que no? No, yo tremendas dificultades que tengo y ahora con esto, ¿sí? Entonces, es distinto la reacción que el mundo tiene hacia mí o que yo tengo hacia el mundo
es muy distinta dependiendo de las creencias que yo tenga sobre mí. Entonces, desde ahí comenzamos a actuar, ¿sí? Desde ahí comenzamos a darnos cuenta nuestra esencia, y sin que esto suene esotérico, nuestra esencia, ¿qué es lo que le está transmitiendo al mundo? ¿Será que mis familiares, mis amigos, cuando están conmigo, qué sienten? Sienten como, uy, no, ya llegó esa Heidi que está más estresada y cada vez que habla de algo y me cuenta una noticia, me estresa más. ¿O será que dicen, ay, ahí llegó Heidi, con Heidi la pasamos súper chévere? Vamos a estudiar, vamos a hacer cualquier otra cosa y sí, la situación está difícil, pero ahí vamos rodando. ¿Sí? ¿Qué sentirán las personas cuando están con nosotros? Nuestra esencia, ¿qué le estará brindando a ellos? Nuestra esencia, ¿qué le estará dando a los hijos? Entonces eso es muy, muy importante. Y todo esto que hablamos, todos estos estudios, es para encontrar algo súper bonito, y esto sí es un concepto médico, me atrevo a decir, se llama alostasis. ¿A qué se refiere la alostasis? La alostasis es encontrar la respuesta adecuada a cada situación. Y cuando digo respuesta adecuada a cada situación, no es como que yo tengo que dar la respuesta que es 5 sobre 5 en mi evaluación. No. La respuesta adecuada se da cuando yo me conozco, cuando yo sé que si tengo que hacer algo, yo lo entrené, yo lo he mirado, yo tengo cierta posibilidad, y cuando mi cerebro izquierdo quiere hacer la evaluación de esa amenaza, pues no me voy a poder autosabotear y decir que no puedo. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la conciencia de que sí lo puedo hacer. O por el contrario, tengo la conciencia de, no, me falta un poquito, pero eso no me va a hacer caer en estrés, porque es que yo sé que lo que me falta es esto, y pues nada, me activo en estrés positivo, lo soluciono y paro esa tensión en mi cuerpo y avanzo y sigo rodando, sigo fluctuando en un equilibrio, ¿sí? Eso es importante. Todo esto que hemos hablado es para encontrar la alostasis. Entonces es importante ahí tenerlo como en mente. Entonces vamos a comenzar a hablar sobre los tips, ¿no? Entonces quisiera dar un par de tips, 5 o 6 tips, que son fundamentales para comenzar a hilar la práctica del mindfulness. Y ahí me meto un poquito como con el tema del sentido, y me meto un poquito con el tema del yoga, porque yo soy un ser integrado y eso es lo que he estudiado. Entonces seguramente en algún momento se me va a salir por ahí. Entonces, el primer tip que quisiera compartirles es vivir en ahimsa. ¿Qué es ahimsa? Ahimsa es una palabra súper bonita que viene del sánscrito, que la aprendí en mi práctica de yoga, y tiene que ver con el vivir sin fricción, vivir sin violencia. Y entonces esta palabra inunda tanto nuestro ser, que tiene que ver con lo que sentimos, con lo que actuamos, con lo que expresamos, hasta cómo batimos unos huevos. Si yo llego y cojo la cacerola y bato esos huevos así, o los bato suavemente y con amor. Suavemente y con amor es ahimsa. Otra cosa que es ahimsa es si yo cojo los huevos, los bato suavemente, pero a pesar de que los estoy batiendo suavemente, mi mente está diciendo, qué asco cómo se ven esos huevos. No. Tenaz, a mí no me gustan los huevos, pero los voy a hacer. Eso no sería ahimsa, porque ahimsa no es solo batir los huevos suavemente. Ahimsa tiene que ver también con lo que nosotros pensamos. Si nosotros batimos los huevos diciendo, estos huevos me van a quedar súper ricos, les voy a echar salecita, les voy a picar un quesito, los voy a hacer a fuego lento para que no se me quemen. Sí, este desayuno me va a quedar súper rico. Respiramos y disfrutamos de hacer los huevos. Eso sí es ahimsa. Ahimsa tiene que ver con la no violencia, con que si yo me voy a comer un paquete de papas, me lo como con tranquilidad. No me lo como atarugándome de las papas. Me las como y las disfruto.
Ahimsa tiene que ver con que yo vaya por un sendero caminando y sea capaz de detenerme a contemplar una flor, un árbol. Ahimsa tiene que ver con que yo vea a mis hijos crecer y tenga todos estos pensamientos y toda esta energía que yo quiera darles para que ellos se formen como excelentes seres humanos que disfruten de la vida, que logren sus sueños. Esto tiene que ver con ahimsa. Es el amor propio y el amor hacia absolutamente todo lo que yo pueda encontrar. Si yo tengo que botar una hoja o algo en la basura, no la lanzo. Pongo la hoja con cuidado donde debe ser. Eso es ahimsa. Y ese es el primer tip. Que en nuestro diario vivir nosotros tengamos ahimsa en nuestra mente y se nos salga esa ahimsa por los poros y sea la esencia que nosotros podamos dar. El segundo tip tiene que ver con el tema de transmitir sentido. ¿Sí? Este es un tema muy, muy importante y lo retomo de lo que he aprendido de colectivo, de SAPS, de Executive. Y es lo que nos enseña Viktor Frankl frente a nuestro propósito, frente a nuestro sentido de vida. Es fundamental poder disfrutar, poder encontrar lo valioso. Y aquí traigo a colación nuevamente la contemplación. Y traigo a colación tips que nos han dado en las diferentes conferencias que hemos venido teniendo en este ciclo. Entonces recuerdo a Jorge en la conferencia pasada que nos decía que esto era como un músculo. Y sí, esto es algo que yo puedo entrenar, que yo no puedo pedir que yo todos los días esté con un sentimiento de amor y entonces todo el tiempo me ven enamorada. No, a veces se me va a saltar el mal genio y a veces voy a estar tensa y a veces voy a estar que no quiero ver a nadie y a veces las personas que amo y las que no me amo también, las que no amo, también me van a sacar de quicio. Pero si yo estoy en un constante transmitir sentido, pues estos sentimientos y estas emociones que debo encontrarles un lugar sano para expresarlas, le van a dar su espacio a poder ver lo valioso. Entonces, ¿qué será más valioso? Estar peleando con mi familia, estar peleando, estar trastabillando y refunfuñando y ajuntando los dientes, o será más valioso contemplar la relación que yo pueda tener, el apoyo que puedo recibir o el apoyo que les puedo dar. Es muy, muy importante entender el tema de transmitir sentido, porque si yo quiero enseñarles sentido de vida a mis hijos, esto se lo puedo enseñar más fácil si yo misma o yo mismo me ejercito en hacerlo, en tener un sentido. Recuerdo que en el tema de involucramiento con nuestros hijos hablábamos sobre compartir el tema de los rituales. En estos rituales familiares es ahí donde nosotros para afrontar el estrés permitimos que nuestros hijos se expresen, se comuniquen con nosotros, que nos cuenten que están cansados de que su rutina debido al aislamiento ha cambiado, que hoy, no sé, hoy sábado de pronto tenían el partido, el entrenamiento de tal cosa y se ven con sus amigos y que no lo están pudiendo hacer y que eso les causa un desequilibrio. Hay que permitir que puedan comunicar todas estas cosas y hay que permitir que sientan que nosotros como padres somos ahí un apoyo, una fortaleza y que estamos unidos como familia, ¿sí? Es muy, muy, muy importante el tema de transmitir sentido. Ahora, que si yo estoy en este aislamiento y estoy solito, entonces estoy yo con yo 24 horas y entonces yo con yo, ¿cómo me estoy tratando? ¿Sí? ¿Será que yo con yo estoy viendo noticias cada 30 minutos y no me estoy fijando si son de lugares confiables o si de pronto es el meme que están sacando de la alcaldesa diciendo algo y yo le creo y entonces, no sé, todos nos vamos a contagiar? ¿Será que yo con yo si estoy teniendo un trato amable conmigo? ¿Será que yo con yo sí me estoy acordando de lo valioso que tengo? Eh, ¿Será que yo con yo tengo un horario donde en ese horario tengo incluido contemplar la vida?
Son temas para revisar y que son muy, muy importantes y a veces no le encontramos ni el momento en el horario ni la importancia. Otro tip que me gusta mucho también es el tema de las transiciones amorosas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? No sé, un ejemplo. Tengo una amiga que se inscribió a un curso de inglés y entonces ella toda su vida había sido como estigmatizada porque, no sé, no le iba muy bien en el inglés, ¿sí? Normal. A unos les fluye en una velocidad, a otros no, ¿sí? Entonces ella se metió a un curso de inglés donde comercialmente le aseguraron que desde la primera clase ya lo iba a tener. Y entonces, ¿qué pasó? Pues llegó a la primera clase, toda la clase era en inglés, ella no pudo entender nada porque no sabía si escuchar o copiar lo que estaba en el tablero, salió súper decepcionada y yo con yo, es decir, ella con ella, se trató súper mal, dijo que eso ella no podía con el inglés, que hasta ahí todo un estrés tenaz, cuando se dio cuenta todo su cuerpo súper tensionado, dolor de cabeza por este evento amenazante. ¿Cierto? Entonces, este ejemplo que yo les acabo de dar es precisamente lo que pasa cuando no hay una transición amorosa. Si yo hago transiciones amorosas para lo que yo quiero hacer, lo más probable es que en algún momento sí lo logre. ¿Por qué? Porque entiendo que todo tiene un paso a paso, que no va a ser la primera vez de mi clase de inglés que yo voy a salir hablando inglés, pero sí va a ser posible que si yo continúe en un paso a paso, en una práctica constante, donde tengo metodologías de estudio, donde tengo metodologías de práctica, donde le meto emoción y sentido al tema, es probable que en algún momento lo pueda hacer y así para todas las cosas. Si, no sé, si mi hijo, si mi hijo de 6 años, que ahora está en la casa y yo soy la profesora que le ayuda a solucionar las guías, y entonces solucionando la guía tiene que hacer, no sé, un círculo. Y entonces este círculo, eh, pues a mi hijo no le queda perfecto. Hay que entender que hay una transición y que mi hijo primero debe terminar o debe continuar en su camino de arreglar su motricidad fina, que luego cuando pase más tiempo le va a ayudar a hacer este círculo de una mejor manera. ¿Sí? Va a tener una transición amorosa. Si yo en este momento tengo que estar en el trabajo al tiempo, tengo que estar con mis hijos haciendo las cosas y resulta que mi hijo durante la clase virtual preciso, molesta, no hace silencio, no presta atención, no copia, pasan un sinnúmero de cosas. Lo mejor que podemos hacer es entender que hay que hacer una transición amorosa a esta nueva forma de aprender, ¿sí? A esta nueva forma de adquirir el conocimiento. Y como lo dicen las abuelas, tener paciencia porque hay una transición, hay una adaptación a estos nuevos métodos de estudio. Y si yo tengo este entendimiento, lo más probable es que cuando yo esté en ese momento de desesperación, reaccione tan distinto que mi hijo también va a reaccionar distinto y todo funcione de otra manera. Recordemos que si nosotros queremos cambiar la forma en la que pasa algo, pues lo más sencillo es también cambiar la forma, los tiempos, los movimientos que nosotros mismos estamos ejecutando para que el resultado sea otro. Esto es súper, súper importante para manejar el estrés. Y aquí venimos ahora con unos ejercicios de temas de mindfulness, que es, como se los mencionaba, el estar en el aquí y ahora presentes, ¿no? Y entonces aquí estar presentes tiene mucho que ver con no permitir que nos agobie el pasado, ni que nos inunden nuestras expectativas sobre el futuro. Tiene mucho que ver con eso. Y a veces lo más básico y lo más sencillo es la herramienta más valiosa para abordar esta técnica. Y aquí vamos a entrar en materia de respiración.
¿Listo? Tal cual como el ejercicio del puño, aquí también voy a dar ciertas instrucciones para que prestemos mucha atención y luego en calma las podamos realizar. Entonces, este ejercicio tiene mucho que ver con generar la conciencia de nosotros cómo estamos respirando. Entonces, cuando estén en un momento tranquilos, solitos, nuevamente quiero pedirles que tengan un contabilizador o algo donde puedan medir un minuto de tiempo. En este minuto de tiempo van a respirar como respiran normalmente. No vamos a hacer trampa. No vamos a hacer trampa de voy a respirar más lento, más rápido, no. Normal. Y vamos a contar estas respiraciones. Es importante que sea de manera cuidadosa el conteo, porque aquí lo que nos vamos a dar cuenta es qué tanto corremos o qué tan lento estamos en respiración. La ciencia dice que una respiración tranquila y relajada tiene más o menos de 14 a 16 respiraciones por minuto. Cuando nosotros manejamos estrés o cuando nosotros generamos ciertas dinámicas de tensión, estas se caracterizan porque nuestra respiración es como un jadeo, es agitada, ¿sí? Es agitada y llega como hasta aquí. Y de ahí no pasa la respiración, es decir, que nuestra respiración tiene un viaje de... ¿Sí? Esa es la respiración que nosotros tenemos cuando tenemos estrés. Es decir, que estamos, no sé, teniendo más de, me atrevo a ser exagerada, 30, 40, 50 respiraciones por minuto. La respiración relajada y tranquila son 14 a 16 respiraciones por minuto. Luego de darnos cuenta cómo estamos en ese estado, vamos a hacer un análisis de mirar qué tipo de respiración tenemos. Hay muchas. Yo hoy solo les voy a explicar dos que son las más básicas y las más sencillas. Entonces, puede que por la cámara no me vean muy bien, pero voy a tratar de ser muy instructiva. Vamos a colocar nuestra mano izquierda sobre el pecho y nuestra mano derecha sobre el ombligo. Y vamos a hacer 5 respiraciones normales, tranquilas, como las haríamos en el día a día. Respirar. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Listo? Estas 5 respiraciones puede que ahorita las hayan hecho mirándome y tal vez no se dieron cuenta de varias cosas, pero cuando estén en un momento de soledad, el ejercicio es hacer estas 5 respiraciones lo más tranquilamente posible y nos vamos a dar cuenta cuál de las dos manos se mueve más. Si se mueve más la mano izquierda o si se mueve más la mano derecha. Y moverse implica que se levanta en nuestra respiración. ¿Listo? Ese es el movimiento. Ahí que podemos identificar. Resulta que si se mueve más la mano izquierda, quiere decir que tenemos una respiración más torácica, de tórax. Y si se mueve más nuestra mano derecha, quiere decir que tenemos una respiración más diafragmática. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ciencia y diferentes filosofías del Oriente? ¿Y qué es lo que nos dice mindfulness? Y es que la respiración que más nos puede servir para afrontar el estrés es la respiración diafragmática. Es decir, es esta respiración que en su inhalación y en su exhalación tiene un viaje largo, tranquilo y placentero. Es decir, el oxígeno ingresa por nariz como si estuviera contento, bailando, danzando. Va el oxígeno, se dirige hasta nuestro diafragma que está justo aquí debajo del pecho. Es un músculo que se ensancha y al ensancharse hace que el abdomen también se dilate, causando una sensación como de que cuando respiro se me infla el estómago, ¿cierto? Esa es la respiración diafragmática y es la que más nos puede ayudar a liberarnos
de diferentes tensiones, ¿cierto? Entonces, desde el mindfulness, nos dice por aquí Liliana, ¿me puedes volver a repetir el autor? Listo. Entonces, desde el mindfulness hay diferentes autores que empezaron con, bueno, puedes mirar desde la historia de Lazarus, también puedes mirar desde la filosofía yógica y ahí vas a encontrar diferentes técnicas de respiración. Hay una muy chévere que es el Hatha Raya Yoga, que se define más por las posturas, pero no es solo hacer posturas, sino es respirar con las posturas. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos. Entonces es importante que esta respiración sea muy tranquila y profunda, que de verdad me causa una sensación de tranquilidad. Y esto requiere precisamente que estemos muy conscientes de cómo estamos respirando. Si queremos enseñarle a respirar a un amigo, a un familiar, a un hijo, lo que yo más puedo recomendar es que tengan una práctica continua, constante. Así, esta enseñanza va a ser transmitida desde su sentido, con amor y con apropiación de lo que están enseñando. Entonces es importante que al menos comencemos con 15 minutos. 15 minutos al día en que podamos respirar. Y aquí va para cerrar el quinto y último tips, y es el tema de cuando yo hablaba de la reacción biológica frente al estrés, que decía que nuestro hemisferio izquierdo es súper rápido para generar conjeturas y sacar análisis y respuestas. Pues aquí precisamente es que le demos un poquito más de poder y más de, de empoderamiento a nuestro hemisferio derecho, que cambiemos el switch. Cuando yo estoy con mi familia y no estoy hablando sobre las noticias, no, más bien, cuando estoy hablando de las noticias del coronavirus, cuando estoy emitiendo juicios, donde estoy analizando qué va a pasar dentro de una semana, va a subir, va a bajar la estadística, no, mira esto que salió. Ahí está nuestro hemisferio izquierdo, en parte con el hemisferio derecho, porque están conectados, pero muchísimo más está el hemisferio izquierdo ahí trabajando fuertemente. Entonces la invitación es a que le demos más cabida a nuestro hemisferio derecho, que como lo hemos venido sabiendo que lo mencionan en muchas partes, tiene que ver con el tema de la creatividad. Cuando yo juego con mis hijos, juegos de mesa, cuando hago ejercicios de pintar con las manos, cuando hago ejercicios de jugar con greda, cuando hago ejercicios de lecturas en familia, ¿sí? Todo esto le da un ambiente propicio a la familia, a nuestro entorno, para que se inunde de hemisferio derecho y acciones ejecutadas por el hemisferio derecho. Entonces aquí la invitación es a que hagamos el switch para todas nuestras actividades, ¿sí? Al menos las que nosotros estamos haciendo para poder aprender y adquirir otro tipo de habilidades en familia o demás. Sí, igualmente, si estoy solo en la casa, también puedo hacer switch con el hemisferio derecho, también puedo hacer diferentes cosas. ¿Listo? Todo está como en la creatividad. Entonces, ese es el quinto tip. La idea es que todas estas técnicas, todas estas cosas son herramientas valiosas y fundamentales que se conectan entre sí, como nosotros. Nosotros somos un todo integrado. Nosotros no solo somos seres amorosos, también somos seres racionales. Recordemos que tenemos nuestro cuerpo, que tiene un monitor gigante que está aquí, que a veces pesa un montón, que es el cerebro, pero incluso al cerebro hay que amarlo porque él es el que nos permite entender un montón de cosas. Entonces recordemos que todos nosotros somos un ser integrado, que si no respiramos, que si no nos tratamos con amor, que si tratamos de no vivir en violencia y demás, todo lo terminamos afectando. Y entonces aquí es donde también me gusta recordar a Víctor Frankl diciendo que nosotros seguramente no tenemos el control de muchas cosas y a veces ni siquiera de nosotros mismos, ¿sí? Pero sí tenemos una herramienta muy valiosa y es ver nosotros cómo respondemos con la libertad que tenemos para hacerlo.
¿sí? ¿Cómo afrontamos esa situación desde nuestro ser? Nosotros tenemos una elección de o me estreso, o estudio, o me preparo, o hago ejercicios de respiración, o no sé, no quiero salir a la tienda todos los días a hacer mercado porque es posible que me contagie. Entonces tengo la opción de hacer un listado para salir solo una vez a la semana. Tengo muchas opciones. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ya digamos que el tiempo eh, ya va finalizando, tenemos 2 minutos. Quiero agradecerles por estar ahí conectados. Me siento de verdad muy, muy contenta de estar compartiendo en este espacio desde Colectivo, SAPS, Executive Forums. Un fuerte, gigante, gigante, gigante. Y pues aquí estamos, presentes y acompañándonos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.